Hola, mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está robando todas las miradas, la emotiva confesión de Yamur Yüksel antes de su esperada boda. Una frase breve, pero cargada de significado, esta vez nosotras ganamos, ¿qué quiso decir con esas palabras? Quédate conmigo, porque esta historia te hará emocionar. El ambiente en torno a la boda de Yamur Yüksel ya estaba lleno de expectativas, pero nadie imaginaba que sus palabras previas al gran día iban a generar tanta conversación. En una entrevista íntima, con un tono sereno pero cargado de emoción, la actriz confesó: «He pasado por muchas tormentas en mi vida, pero esta vez siento que el amor verdadero me encontró. Y quiero decirle al mundo que esta vez nosotras ganamos, porque el amor puede más que cualquier adversidad». Sus seguidores en las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, convirtiendo sus declaraciones en tendencia. La novia, vestida con un sencillo conjunto blanco durante la rueda de prensa, habló sobre la fortaleza femenina y el valor de no rendirse. «He llorado, he caído, pero también he aprendido a levantarme. Hoy quiero decir que cada mujer que alguna vez pensó que no merecía ser feliz, está equivocada. Todas merecemos un amor que nos haga sentir completas». Sus palabras arrancaron aplausos de los presentes y emocionaron a miles de mujeres que vieron el video en directo. A su lado, su pareja no pudo ocultar las lágrimas al escucharla. Nunca la había visto hablar con tanta fuerza y tanta ternura a la vez. «Yo solo puedo prometerle que estaré a su lado siempre, en las buenas y en las malas». Esa declaración hizo que los medios captaran un momento único, un reflejo de la complicidad que ambos comparten. Los fotógrafos no dejaron de disparar sus cámaras, mientras la pareja se tomaba de la mano con una mirada cómplice. Lo más sorprendente fue cómo Yamur Yüksel quiso dedicar sus palabras no solo a su historia personal, sino a todas las mujeres que la siguen. En un instante, su voz se volvió aún más firme: «Quiero que sepan que ninguna de nosotras está sola. Yo también tuve miedo, yo también dudé de mí misma. Pero aquí estoy, celebrando que el amor, cuando es verdadero, puede con todo. Y repito, esta vez nosotras ganamos». Esa frase quedó marcada como símbolo de esperanza, fuerza y unidad femenina. Las redes sociales se llenaron de comentarios como: «Gracias, Yamur, por poner en palabras lo que muchas sentimos», o «Tus palabras nos dieron fuerzas, ahora creemos que también podemos lograrlo». La actriz respondió con un simple las abrazo a todas en su cuenta oficial, lo que generó aún más emoción entre sus fans. El evento previo a la boda no solo fue una rueda de prensa, sino una declaración de principios. El vestido blanco sencillo, la sonrisa sincera y las palabras cargadas de sentimientos hicieron que la noticia cruzara fronteras. Medios internacionales también hablaron de la frase «Esta vez nosotras ganamos» como un lema que inspira a miles de mujeres a no rendirse en la búsqueda del amor propio y de relaciones sanas. El eco de esas palabras resonó más allá de las fronteras del país. Distintos portales internacionales destacaron la valentía de Yamur Yüksel al compartir un mensaje tan personal y, a la vez, tan universal. Algunos la compararon con iconos feministas contemporáneos que han utilizado su visibilidad para dar voz a millones de mujeres que aún luchan por ser escuchadas. La prensa de habla inglesa titulaba «She said, this time we women win», mientras que en Francia la describían como un símbolo de la resiliencia femenina. Las calles también reflejaron esta ola de emoción. En varias ciudades, colectivos de mujeres compartieron pancartas y publicaciones en las que aparecía la frase que se volvió lema: «Esta vez nosotras ganamos». No era solamente la boda de una actriz querida, sino un recordatorio de que cada historia personal puede convertirse en inspiración colectiva. La imagen de Yamur, vestida de blanco y con una expresión de serenidad, ya circula como un ícono cultural en campañas digitales que promueven la igualdad y la esperanza. La reacción del público no tardó en multiplicarse en videos, memes y canciones dedicadas a ese instante. Cantantes emergentes comenzaron a versionar la frase en sus letras y creadores digitales diseñaron ilustraciones que se viralizaron en cuestión de horas.
El fenómeno cultural alrededor de esta confesión convirtió lo que sería una simple anécdota previa a una boda en un acontecimiento social con tintes históricos. Muchos analistas de medios señalaron que, más allá de la fama de la actriz, lo que realmente caló en el público fue la autenticidad de sus emociones. En paralelo, psicólogos y expertos en relaciones interpersonales analizaron la importancia de declaraciones como la de Yamur Yüksel. Cuando una figura pública normaliza hablar de sus miedos, de sus fracasos y de su capacidad de superación, genera un impacto positivo en la salud emocional de quienes la escuchan, explicaron en un programa televisivo. Esta visión aportó aún más peso al mensaje, reforzando la idea de que no se trataba solo de un momento romántico, sino de un acto de valentía. En la víspera de la boda, la expectación alcanzó niveles insospechados. Hoteles, restaurantes y hasta aerolíneas reportaron un aumento en las reservas, ya que seguidores y medios internacionales viajaron para estar cerca del evento. La ciudad donde se celebraría la ceremonia se preparó como si se tratara de un festival cultural, calles adornadas con luces. Negocios ofreciendo descuentos bajo el lema de la frase viral y murales improvisados con el rostro de la actriz. El día de la boda amaneció con un ambiente festivo. Decenas de medios transmitían en directo y miles de seguidores se reunieron a las afueras del lugar. Yamur Yüksel apareció con un vestido que combinaba tradición y modernidad, encajes delicados y un corte elegante, acompañado por un ramo de flores silvestres. Su sonrisa reflejaba calma, pero también la fuerza de quien sabe que su historia trasciende lo personal. A su paso, se escuchaban gritos de aliento y lágrimas de emoción. En el altar, su voz volvió a resonar con la misma claridad que en la rueda de prensa: hoy no solo me caso con el amor de mi vida. Hoy celebro con todas ustedes, porque ninguna mujer debe conformarse con menos de lo que merece. El amor verdadero no esclaviza, libera. El aplauso fue ensordecedor. Su pareja, visiblemente conmovida, respondió con palabras de gratitud y compromiso, sellando un momento que quedará grabado en la memoria colectiva. La ceremonia concluyó, pero el eco del mensaje sigue expandiéndose. En redes, la etiqueta almohadilla "esta vez nosotras ganamos" alcanzó cifras récord, convirtiéndose en tendencia global. Mujeres de diferentes culturas compartieron sus propias experiencias de resiliencia, unidas por la inspiración que les brindó la actriz. En un mundo marcado por desafíos y desigualdades, una boda se transformó en un recordatorio de que el amor, cuando se vive con autenticidad y respeto, puede ser un poderoso acto de resistencia y esperanza. Así llegamos al final de nuestra historia de hoy. Si este video te emocionó tanto como a mí, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario sobre lo que más te impactó y compartirlo con tus amigas. Recuerda que cada like y cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndote las historias más inspiradoras del mundo de las celebridades. Hasta el próximo video.